para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha advertido. En México, la justicia penal es una justicia para los pobres. Y en esa prisión que muchos de nosotros conocimos, esa prisión preventiva, ese Palacio Negro, Lecumberri, copia, réplica de una prisión francesa que todavía hasta la fecha en París subsiste, la prisión de la Santé. El señor presidente de entonces, Porfirio Díaz, y para celebrar el centenario de la independencia de México, llevó a cabo, promovió reformas a todas las leyes, a nuestro sistema económico, pero luego también la inauguración de obras monumentales. Venía pasando ahorita por el Monumento a la Revolución. Qué curioso que justamente don Porfirio lo iniciara como lo que sería nuestro Parlamento, y para que al final de cuentas quedara como el Monumento a la Revolución. Pero bueno, al final de cuentas inauguró esa prisión de Lecumberri. Ese palacio era un palacio, asemejado a un palacio, negro porque era una prisión, de Lecumberri porque fue el arquitecto que lo construyó. Y en esa prisión de Lecumberri, en la entrada había una leyenda que todos los que entrábamos leíamos, escrita por el novelista chihuahuense José Rebolles. En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Lo mismo que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió. Y es cierto, porque al 90% de los procesados los defienden heroicamente los señores defensores de oficio. Heroicamente, frente a procuradurías que, aunque por decirlo de alguna manera, tiradas a la calle, tienen muchos mayores recursos que esos procesados pobres, presos, y sus defensores de oficio, también pobres defensores de oficio, que defienden un promedio de 250 causas, que a veces, como en el estado de Morelos, ganan unos 10,000 pesos, que pierden el 94% de los casos y del cual el 42% es inocente. Inocente, que se quedan 105 años en la prisión, no por ser culpables, sino por ser pobres y no haberse podido defender. Precisamente por esta historia trágica, es que nuestros señores legisladores, el 18 de junio del 2008, reformaron nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 16 al 22, el 73, el 115 y el 122. Que esta historia trágica que dice Juan Velázquez ya no suceda más. Que ahora tengamos eso que se ha dado en llamar, resumidamente, juicios orales. Respecto de los juicios orales, yo veo dos partes. Una, absolutamente positiva. Estoy totalmente a favor. Otra, de la que me he llamado escéptico. ¿Cuál es la primera parte absolutamente positiva? Vamos a descriminalizar todo lo que no tenga que ser crimen. Que a lo mejor tengamos que seguir castigando, pero no como crimen, ni con prisión preventiva, ni con penas de prisión. Vamos a castigar a esos besucones, a esos mirones lascivos, a esos groseros, a esos habladores de la vida sexual, a esos acosadores sexuales en el metro.
con una pena que les pese, con una multa que les cueste pagar y que los haga escarmentar, con un arresto de 36 horas que, bueno, pues también les pese, pero no ya como crimen. Vamos, insisto, a descriminalizar, aunque sigamos castigando, lo más que se pueda. Y vamos a mantener como crímenes, como delitos, los que, bueno, pues ni modo, de a tiro tengan que continuar siéndolo. Pero, respecto de esos crímenes, vamos a hacer una distinción. Unos que permitan tener lo que se ha dado en llamar justicia alternativa, medios alternativos, mediación, conciliación. En el Distrito Federal y en 23 estados de la República Mexicana ya hay esa que se ha dado en llamar justicia alternativa. Para eso ya se reformaron los códigos de procedimientos penales y las leyes orgánicas de las procuradurías y los tribunales, y para que se crearan centros de justicia alternativa. Centros de justicia alternativa a cargo de mediadores, de conciliadores, profesionales, que hubiesen concursado, que tuviesen una cierta edad, que hubiesen aprobado sus concursos, y para que entonces en su calidad de mediadores llamen a las partes, a las víctimas y a los victimarios. Vengan, encuéntrense, sométanse a un procedimiento de manera voluntaria, confidencial, un procedimiento flexible, neutral, imparcial, donde haya equidad, donde haya legalidad, donde al final de cuentas se pueda convenir. Y se pueda convenir para que se haga realidad eso que nosotros siempre hemos querido, que se llama economía procesal. Algo rápido, algo fácil, algo que tenga una salida, por decir, inmediata. Y para que en tanto esa salida inmediata a la víctima se le pueda dar algo que es lo que más le importa y que yo diría o llamaría economía económica, que al final de cuentas sería la reparación de su daño. Vamos a quitarle a los señores agentes de policía, a los señores agentes del Ministerio Público, a los señores jueces, todo eso de andar investigando, descubriendo, persiguiendo, enjuiciando, lo que ya descriminalizamos o lo que no podemos descriminalizar, pero ya no vamos a llevar a esos procedimientos que ahora entorpecen la procuración y la administración de la justicia. Vamos a utilizar nuestros escasos recursos económicos para lo que es verdaderamente importante. Vamos a suspender las averiguaciones o los procesos en tanto esos procedimientos de mediación y conciliación. Si al final de cuentas las partes concilian, conviene que las averiguaciones terminen, que los procesos también, para que entonces los señores jueces, policías, agentes del Ministerio Público, jueces, se puedan dedicar a lo realmente importante. A lo realmente importante que tiene que ser llevado a juicio oral. Vamos a llevar a juicio oral lo mínimo posible. Y entonces Nuevo León, Chihuahua, el Estado de México
Morelos, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, ya tienen Oaxaca, seguro, ¿verdad? Sí. Oaxaca ya tienen juicios orales. ¿Y cuál va a ser la ventaja de los juicios orales? Bueno, la ventaja, dice el artículo 20 de la Constitución, es que esos juicios se van a regir bajo los principios de publicidad. Los juicios, por fin, van a ser públicos. Yo tengo 40 años, dije, de defensor. Y todos mis juicios han sido públicos. Bueno, ni uno solo ha sido secreto. Bueno, es más, yo diría, hasta han sido demasiado públicos. Yo hubiera querido que hubiesen sido un poco más secretos. Bueno, o a lo mejor han sido públicos y al público no le ha interesado ir. Pero pues nunca he visto que un señor juez cierre un juzgado para enjuiciar a mi defendido secretamente. Pero bueno, ahora van a ser públicos. No, dirían, más públicos. Ah, pues qué bueno. Pero además, en esos juicios va a regir el principio de contradicción. En mis 40 años de defensor, no ha habido un solo señor agente del Ministerio Público que haya asistido a mi juicio afirmando la inocencia de mi defendido. Ni yo tampoco, una sola vez, he mantenido su culpabilidad. Al final de cuentas, los señores agentes del Ministerio Público y yo como defensor nos hemos contradecido. Ese defendido de Juan Velázquez es absolutamente culpable, para que yo entonces, contradiciéndolo, diga absolutamente no, es inocente. ¿Me quiere preguntar algo? ¿Alguien levantó la mano? No, pero ahora va a haber una ventaja superior que efectivamente no tenemos. En los juicios va a haber concentración, va a haber continuidad, va a haber inmediación. Ya no va a ser esa historia que ahora desafortunadamente sucede, de que hay una audiencia hoy y otra en un mes y otra en 2 meses y luego otra en 4 meses y luego una en 5 meses, para que luego el juicio en una de esas